Denles quizás por un momento. Pues vamos a trabajar con la clase del día, con la materia de formación cívica y ética, con el tema la democracia como proceso de construcción histórica en México. Sí, es un tema sencillo y rápido, pero pues tenemos que seguir porque es el tema que sigue en el programa. Bueno, pues vamos a empezar entonces. Acá les voy a compartir lo que dice antes de que comencemos. Acá en el libro nos menciona lo siguiente. Dice el libro, principios que dan sustento a la participación ciudadana de la cultura política democrática. Y nos menciona lo siguiente. Dice, en el tema anterior tuvimos la importancia de conocer y saber qué es la palabra democracia, el significado y los saberes que conlleva a conocer dicha palabra. Lo más importante es desempeñar un papel fundamental en la vida de la sociedad y sobre todo como mexicanos desempeñar fundamentalmente un papel a un futuro y ante la misma sociedad. Participar en la democracia te lleva a conocer mejor la ley y las instituciones políticas. Por tanto, tus acciones e ideas causarán más cambio. ¿Verdad que es deseable ser un atleta de la democracia? ¿Te has imaginado en unos Juegos Olímpicos de participación social? En resumen, para aprender a participar en la vida social, hace falta primero estudiar las reglas de participación y segundo, lanzarse a participar. También nos menciona que el diálogo es otra clave de la participación social. El emperador Qin no dialogaba, no le interesaba ser considerado que ese resto de los chinos eran inferiores y no valía la pena prestarles atención. Dialogar implica conocer tus ideas de forma ordenada a otro y permitir que le exponga las suyas. Es reconocer que los demás son iguales y valiosos de uno. Es hablar y escuchar. Sin diálogo no hay participación social. Cuando no hay diálogo, solo queda la imposición, la violencia. El emperador Qin no dialogaba e impuso su proyecto y sus ideas. Millones de chinos lo odiaron, pues no se preocupó por escuchar sus opiniones. Por otra parte, si tenemos la tolerancia, pero si en verdad dialogamos que busca la verdad, a lo mejor para la comunidad también tendremos efecto perverso. En una situación así, caeremos en una inmovilidad, en el estancamiento. Si las dos partes involucradas en el diálogo hablan por hablar, se escuchan, se respetan, pero renuncian a definir qué es lo mejor para el grupo, tampoco se logrará nada. La suspensión de un juicio final, con toda la prudencia del caso, condena a la comunidad a no poder salir nunca de los problemas y no poder participar o hacer necesario un crecimiento económico para el diálogo y sobre todo para un principio de la democracia. Pues bienvenidos una vez más, ¿verdad? Vamos al Centro Escolar Quimpal, una clase más de la materia formación cívica y ética, tercero de secundaria. Tema, la democracia como proceso de construcción histórica en México. Ahí tenemos lo que nosotros vamos a analizar y vamos a ver acerca de este tema.
todo lo relacionado a la participación ciudadana para una gobernabilidad democrática, necesidades de observadores ciudadanos en el desarrollo de un proceso electoral. ¿Qué es la palabra democracia? Quiero que ustedes ya tienen en su libreta lo que significa la palabra democracia. Ya están más que palpados acerca de toda esa palabra y es de más volver a repetir. Democracia significa poder, ¿sí?, del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Gobernar de la mejor manera posible, dando la oportunidad democráticamente a todas las personas. Retos y oportunidades de democracia en México. Haciendo cuenta de los años que llevamos como país independiente y analizar la enorme cantidad de procesos, acuerdos, desacuerdos y conflictos que como nación independiente hemos tenido que enfrentar y solucionar, resultará sencillo comprender que somos un país bastante joven. Por tanto, aunque quedan muchas tareas por realizar para desarrollarnos y crecer, una de ellas es consolidar nuestra democracia. Pero ¿cómo hacerlo? La historia nos muestra cómo nosotros compatriotas ha dado lo mejor de su trabajo, tanto intelectual, para llegar a ser el país que ahora somos. No obstante, lo anterior, existen aspectos, actitudes, tareas específicas que constituyen sus principales retos, entre los que destacan la familia, que es parte fundamental de uno mismo, ¿verdad? La gente que está involucrada en un trabajo, de equidad de género, como está en la foto, ¿verdad? Que en el mismo trabajo ya existe una mujer. Retos y oportunidades de democracia. México también nos dice que hay que tomar conciencia de que la democracia es una exigencia del tiempo presente. Es el procedimiento político más viable para la toma de decisiones políticas y el camino más seguro para alcanzar nuestra libertad individual y colectiva. No olvidar que la Constitución acordamos que nuestros grandes proyectos de nación es construir y fortalecer la democracia como forma de vida y de gobierno. Otro reto arduo y cotidiano es trabajar en la individualidad y lo colectivo para alcanzar la suficiente conciencia de que todos conformamos a la sociedad civil, que de la sociedad proviene el poder de nuestros gobernantes y por ello, tanto gobernantes como gobernados, tenemos la obligación del trabajo en equipo con la finalidad de generar resultados positivos para todos los habitantes de un país. Aprovechar todos los espacios que nos permitan saber quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde nos dirigimos. Este aprendizaje te será mucha utilidad para vivir y desarrollar en un mundo globalizado, sin dejar de ser quien eres, un individuo con identidad personal y nación única y irrepetible. Es decir, que si nosotros hacemos, planeamos, llevamos a cabo lo que dice la palabra democracia, no podemos nosotros perder nuestra propia identidad. Tampoco podemos perder nuestra identidad nacional. Somos mexicanos de nacimiento y así nos vamos a quedar y así nos vamos a morir siendo mexicanos. Si no perdemos nada y sobre todo tenemos que ser unas personas positivistas que tenemos que buscar resultados para seguir avanzando. Otro ideal principal de la democracia es la familia, ¿verdad? Como ustedes pueden observar en la foto, es un consenso en un trabajo, en una familia, en una escuela, siempre se maneja la democracia. Participación ciudadana para una gobernabilidad democrática. Es otro punto importante que nos dice la democracia como un proceso de construcción, que si no tenemos participación ciudadana, no podemos gobernar, ni mucho menos podemos crecer como ciudad, estado, nación. El grado de complejidad de las sociedades contemporáneas requiere el concurso de los diversos actores sociales y de la ciudadanía para la realización de la vida social. De aquí, la legitimidad de un gobierno democrático y la eficacia de sus funciones dependen hoy una buena medida de su capacidad de conocer y de concentración con los distintos grupos de la sociedad
y de su capacidad para garantizar a estos su condición de ciudadanos. Los avances en la gobernabilidad pasan por reformular y democratizar la relación entre el gobierno y la sociedad y por propiciar medidas tendientes a instrumentar o formalizar diversas mediciones y procesos de interlocución a través de mecanismos abiertos de relación con los distintos sectores de la sociedad, mecanismos innovadores para la gestión de las demandas sociales, una política de inclusión e interlocución con los actores sociales en los procesos de decisión pública, el diseño e impulso de distintas formas de representación de la sociedad civil. El principal es que dicho proceso no solo se busque una manera tan legítima a las autoridades, sino que resultados y ejecución conforme contribuya de una manera específica al desempeño de la misma sociedad, de la cultura, de la nación y la evaluación de las siguientes ejecuciones. En tal sentido, es también necesario garantizar a la sociedad un sistema eficaz de acceso a la información y de rendición de cuentas, ya que una sociedad mejor informada tiene más herramientas para fomentar sus exigencias y ejerza un contrapeso. Indispensable frente al gobierno, pues una verdadera democracia busca que exista el mejor equilibrio del poder en la toma de decisiones, en beneficio de toda la ciudadanía respecto a los avances gubernamentales. Acá la participación nos dice que si nosotros como seres humanos que somos y ya gente adulta, si no participamos, ¿sí?, en la parte de las elecciones como ciudadanos que somos, no podemos exigir un derecho que nosotros mismos no ejercimos. Y aquí podemos ver en la imagen, ¿verdad?, cómo las personas se acercan a la gente indicada para platicar, para dialogar y buscar a cabo lo que dice acá, ¿sí?, un grado de complejidad, avances, sociedad, gobierno, relación de la misma sociedad, la búsqueda para solucionar todo esto, una toma de decisión acertada para el progreso de la ciudad y de la gente. Entonces, esto nos lleva con todo esto. Necesidades de observadores ciudadanos en el desarrollo del proceso electoral. En el año 2000 se logra la alternancia con el triunfo de un partido político diferente a lo que había estado en el poder. La democracia, la sustancial es la participación ciudadana en tanto los votos como en distintos procesos electorales. A partir del 2000 empieza a tener un cambio radical en nuestro país. ¿Por qué? Porque en el 2000 llega a la presidencia de la República un partido que nunca había estado en el poder. Porque el único partido que tuvo casi 30 años en el poder, pues fue el PRI. Entonces llega en el 2000 el primer partido que tiene México, que es el PAN, Acción Nacional. El PAN empieza a gobernar entonces desde el 2000 hasta 6 años atrás, ¿verdad? Todavía era, la presidencia era panista. Desde ahí se hacen los cambios, empieza a tener un proceso de cambio en nuestro país. Sí hubo algunas mejoras, sí hubo algunos apoyos, sí hubo algo, pero todo fue cambiando como política. El voto femenino. Tengan en cuenta que mucho antes, ¿verdad?, en la política no se manejaba el voto femenino, es decir, las mujeres no votaban, solo votaban los varones. ¿Por qué? Porque no había esa oportunidad del cambio social y no había lo que nosotros llamamos ahorita equidad de género. El sufragio femenino hace referencia al derecho de voto ejercido por las mujeres y por tanto el derecho político y constitucional a votar a los cargos públicos electos, así como a ser votado. El sufragio abarca, por tanto, el activo donde se determina quiénes tienen derecho al ejercicio del voto, como el dominado pasivo, que se refiere a quienes
en qué condiciones tienen derecho a ser elegidos. La legislación internacional reconoció el sufragio femenino a través de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 1948. Las Naciones Unidas aprobaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo artículo 21 declara lo siguiente: toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho del acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Y aquí pueden ver ustedes que por primera vez la mujer ejerce lo que es su voto. Y de ahí hubo cambios favorables para la sociedad mexicana, para la mujer, y empieza entonces ya la mujer a tener cargos públicos en el Senado, en la Cámara de Senadores, en los diputados, y también para los presidentes municipales, gobernadores, todo eso, empieza a tener ya presencia la mujer. La mujer no solo en la política tiene presencia, sino también en la sociedad, en las grandes empresas, y ahora se está peleando, ¿verdad? Actualmente se está peleando lo que es la equidad de género. Es decir, que la ley dice que el hombre y la mujer son iguales en la misma condición de ley. Pero pues mucha gente lo dice al revés, ¿verdad? O lo hace al revés. País donde hay o no sufragio. Arabia Saudita, a finales de septiembre de 2011, el rey Abdallah Al-Aziz declaró que las mujeres podrán votar y postularse para un cargo a partir del 2015. Brunei, mujeres y hombres han sido revocados del derecho a votar o presentarse en las elecciones nacionales legislativas desde 1962. Solo en las elecciones locales se le permite. Líbano se requiere la prueba de educación básica para mujeres, pero no para hombres. La votación es obligatoria para hombres, pero opcional para mujeres. Emiratos Árabes Unidos, sufragio titulado tanto para hombres es como mujeres, pero se amplió gradualmente en las últimas elecciones celebradas en el 2011. Y aquí pueden ver ustedes, ¿verdad? En sí, cómo ya la mujer también está tomando cargos públicos en todo momento y cómo también va buscando esa transformación constante en la parte de ideología, en la vida pública y electoral. Pues esa es toda la parte que nos corresponde analizar, ¿sí? En todo esto. Bueno, muchachos, sí me gustaría nada más que ustedes copiaran, ¿verdad? Esta pequeña frase que dice, haciendo cuenta de los años que llevamos como país independiente, y analizar las enormes cantidades de procesos, acuerdos, desacuerdos y conflictos que como nación independiente hemos tenido que enfrentar y solucionar resultados sencillos para comprender que somos un país bastante joven. Esa frase, por favor, sí, me gustaría que lo copiaran porque nos va a servir para la actividad que vamos a hacer en las siguientes clases. Retos y oportunidades de la democracia en México es el título y ponen esta frase hasta un país bastante joven.
¿Ya terminaron? Ya. Bueno, de ahí entonces, muchachos, les voy a leer nada más lo que les corresponde para terminar ya la clase y poder seguir avanzando, ¿verdad? No sé cómo estén los demás clases, pero ahí lo vemos. Bueno, entonces, deja de compartir la pantalla y dice acá, ¿sí? Entonces aquí en el libro menciona, ¿sí? Ustedes ya copiaron la parte que es un principio del diálogo y la transformación constante. Nos menciona también cómo podemos analizar la situación que lleva a cabo un proceso y cómo tenemos que analizar el momento adecuado en el transcurso de cada uno. Entonces, como ciudadanos tenemos que aprender que la vida hay que seguir avanzando. La democracia se encarga de estudiar todo lo necesario para que se lleve a una conclusión constante. También nos dice que un principio es sustentar la participación ciudadana de la cultura y la política democrática. También nos menciona que una verdadera función de la democracia y la participación como proceso de construcción histórica en México es comprender que nuestro gobierno es elegido por los mismos ciudadanos. Tenemos un gobierno democrático porque nosotros elegimos quién nos va a gobernar por 3 años, que es el gobierno municipal, por 6 años, que es el gobierno federal, y el gobierno estatal. Como ciudadanos, cuando ustedes tengan la mayoría de edad, ustedes también van a ejercer este proceso que nosotros ahora estamos haciendo por ustedes. Si nosotros elegimos quién nos va a gobernar, sus papás de ustedes eligen quién va a ser presidente de la República, quién va a ser presidente municipal, quién va a ser los regidores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos en un proceso de democracia y un proceso electoral. El día de mañana ustedes van a tener una identificación que van a cumplir ya la mayoría de edad, van a ser ya ciudadanos, ¿sí? Porque ya tienen la mayoría de edad y van a empezar ustedes a tener un proceso de selección, no solo de amistades, sino también de trabajo, de complicidad, aparte de aprender a seleccionar a la gente que les va a venir a gobernar por 3, 6, 10 años, no lo sé, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ustedes van a tener una decisión. Ahorita son adolescentes que las decisiones las toman no al 100. Las decisiones a veces las toman los papás por ustedes. ¿Por qué? Porque los papás quieren lo mejor para cada uno de ustedes. Pero, pues ustedes al momento, pues también tienen la decisión de tomar esa misma decisión, de llevarla a cabo o no, de cumplirla o no. Pero tengan en cuenta que todo el proceso democrático nos dice, hay que aprender a respetar todas las reglas. Democracia, gobierno del pueblo, para el pueblo, por el pueblo. Y lo que dice la palabra democracia. Y tengan en cuenta que la palabra democracia, ¿verdad? Empieza, ¿sí? Desde la época de los romanos. Ahí se maneja toda esa gama de transformación constante. Ahí se maneja toda esa gama que nosotros tenemos que saber, que tenemos que complicar, tenemos que realizar para poder hacerlo bien y necesariamente. Esta es la parte que nos corresponde. Bueno, muchachos, pues nos pasamos a retirar, ¿verdad? Sí, que estén pendientes, cuídense. Me dio mucho gusto verles. Sí, y tengan en cuenta que pues ya estamos iniciando la semana, ¿verdad? Pues espero que esté bastante bien todo el complemento de la semana y sobre todo que ustedes estén al tiempo. Ayer empezaron los exámenes de recuperativos, muchachos. Espero que los que deben materia se pongan al día para que no deban, pasen el trimestre que deben y no deban la materia. Bueno, muchachos, pues estamos al pendiente. Cuídense, nos vemos en la siguiente clase más tarde y pues con esto finalizamos el tema de la democracia como proceso de construcción histórica en México de la materia de formación cívica y ética. Bueno, muchachos, pues nos vemos más tarde, cuídense y estamos al pendiente. Hasta luego.
Adiós, maestro. Cuídense. Adiós.